El déficit habitacional tiene distintas expresiones que no solo se reflejan en las tomas ilegales de terreno. Una de ellas es el aumento de las llamadas casas palafito. Son improvisadas construcciones que surgen en villas residenciales adosadas a edificios, una solución insegura e irregular para enfrentar el hacinamiento crítico, un problema que ha aumentado un 36% en la última década. El reportaje es de Benjamín Contalva. ¿En estos blogs vives tú? Sí, en el segundo piso. ¿En este? Sí, en ese. ¿Cuántas habitaciones lograron añadir en el fondo? Tres habitaciones más acá. Sí, pues ya nació mi hija, después mi otra hija, que tiene 14 años, ya entonces ya empezó a crecer, obvio que habíamos que hacer otra habitación. ¿Y dónde nos vamos a meter 10 personas en un puro departamento? Son imponentes estructuras. Algunas de estas desafían toda norma de construcción con arriesgadas edificaciones y particulares propuestas. Esas ampliaciones muchas veces carecen, por ejemplo, de muros cortafuegos, no necesariamente cumplen con normas mínimas. Más que un riesgo es un peligro. Visiblemente son estructuras que no parecen ser del todo seguras, pero ¿qué hay detrás de estas proliferadas ampliaciones? ¿Son una necesidad o un capricho? Todos los años vuelven a surgir nuevas necesidades habitacionales, por lo tanto no es un déficit estático. La política habitacional hoy día está pensada para hogares de ayer. No, pero ya por lo menos hablamos en general del sector. Yo tengo que pagar, yo soy una persona jubilada. Que tuvimos que hacerle a mi mamá y mi papá, que ya no, también les cuesta un poco subir ya más la escalera, tuvimos que ampliar hacia el lado hasta que tuvieran su pieza cerca del baño. Claro. Y eso es un tema de que igual hay que incurrir en gasto. Bajo de Mena en sí, los metros cuadrados que están construidos las casas son muy poco para la cantidad de personas que habitamos en este sector. Semanalmente, la Junta de Vecinos A26 de Bajos de Mena en Puente Alto se reúnen para discutir temas sociales que aquejan a la comunidad. El más reciente, dicen ellos, son los problemas de habitabilidad, una preocupación que se extiende por años. Del comité hace 15 años que estamos trabajando, no es mucho el avance que hay. Dentro de lo que han podido escuchar de los vecinos, la decisión de querer ampliar, me imagino que no es de un día para otro. La mayor razón por la que se hace eso, ¿cuál es? ¿Qué les dicen? El hacinamiento que tenemos. El espacio se hace chico. Sí. Se hace chico el espacio. En una pura pieza durmiendo 4 personas, entonces no se puede. Entonces hay que ampliarse sí o sí. ¿Y tuviste que hacerlo así? Sí. A la mala nomás. Sí, la mayoría de la gente lo ha hecho. Porque no puede. Si no dejan, ponen puras trabas, entonces uno ¿qué tiene que hacer? Ampliarse. Claro. ¡Aló! Según la última operación estadística del censo de 2024, que recolectó más variables sociales, se comprendió lo que ha ocurrido con el déficit habitacional en Chile durante las 2 últimas décadas. Cuando uno revisa hoy día el déficit habitacional y que efectivamente ha bajado un cierto porcentaje, un 10%, pero vemos que el hacinamiento y el allegamiento ha subido un 33% del último catastro, hay que entender que las políticas públicas tienen que cambiar. ¿Por qué aumenta el hacinamiento si al contrario el déficit, la falta de casas ha disminuido? Se han entregado más hogares como respuesta estatal a esta necesidad, más de 220.000 en los últimos 4 años. Pero, ¿qué genera que hablemos de hacinamiento al interior de los hogares sociales? En algunas décadas en la política habitacional se privilegió la cantidad por la calidad. ¿Bien? Hoy día nosotros debiéramos migrar a que no sean solo números el déficit habitacional, sino que empezar a ver dentro del hogar. Y ahí es cuando uno se da cuenta que hay muchas familias allegadas, muchas familias hacinadas. Y muchas de esas viviendas terminan alojando también a distintos núcleos familiares. Los espacios se reducen y en cifras el aumento del hacinamiento crítico, donde residen entre 3 a 5 personas dentro de un mismo dormitorio, se estima que ha superado las 57.000 casas, un 36%, más que las 42.000 que eran hace casi 10 años atrás. Y por eso es importante que la política habitacional debe migrar al sistema de vida de las familias para que pueda empezar a dar respuesta no solamente en número, sino que en condiciones. Nosotros llevamos alrededor de vecinos entre 25 hasta 32 años viviendo aquí.
La mayoría de estos vecinos de Bajos de Mena fueron beneficiados alguna vez con la entrega de un subsidio habitacional para sus hogares, pero con el pasar de los años, lo que fue un espacio adecuado para los primeros integrantes de la familia, hoy no es suficiente. Comenzamos todos como niños y fuimos creciendo, nuestros padres fueron envejeciendo, empezaron a aparecer los sobrinos, las familias, quedaron muy cortas las casas. Por ejemplo, yo tuve que ampliarme. Sí. Nosotros somos 7 personas que vivimos en la casa y tuve que ampliarme, por obligación. Vemos parte de lo que has podido ampliar. Sí, y ahí está todo lo que es ampliación. Ah, verdad, hacia acá atrás. Sí, todo atrás. Carmen decide mostrarnos su casa, una que decidió ampliar sin consideraciones legales, es decir, de manera irregular. Está consciente de esto, pero es la opción que tomó junto a su familia, una que también ha ido creciendo. Supone que esto iba a ser la cocina, pero no se pudo hacer la cocina. Tuve que guardar las cosas, la herramienta, porque ¿dónde iba a dejar todo? Ahí está la pieza de mi mamá. Aquí. Ella duerme y también pasa lo mismo. Sí, pues tiene que todo amontonado porque no tiene espacio tampoco para dejar sus cosas. Nos muestra el interior, uno que ha sido modificado en varias ocasiones a medida que deben adaptarse a la situación familiar. ¿Y aquí antes dormían cuántas personas? 3 personas. 3 personas en esta habitación. Sí, en esta habitación, sí. Mi mamá dormía en un camarote, mi mamá abajo, mi hijo arriba y mi sobrino en el suelo. Dormían 3 personas. Están postulando hace meses a otro subsidio, pues el espacio ya se les hizo chico, pero la próxima opción que podrían tomar, dicen, no les convence del todo. Los departamentos que están entregando igual son básicos y chicos, pero lo malo que ahora no se pueden ampliar. O sea, no se puede proyectar necesariamente una familia. Uno lo que ahora entreguen, uno tiene que quedarse con eso nomás. Porque antiguamente uno podía por último ya optar a ampliar, como lo hice aquí. Pero allá no se puede ampliar nada. ¿Y eso dificulta? Sí, o sea, es obvio. Y eso desde la perspectiva, desde la autoridad, es necesario que se visualice. Ampliar una vivienda muchas veces es una necesidad hoy o futura. Eso, desde Déficit Cero hemos levantado algunas propuestas, como por ejemplo cambiar el sistema de subsidio a un sistema de subsidio que vaya al ciclo de la vida y que precisamente entregue viviendas no definitivas, ¿ya? Porque muchas veces son muy grandes para familias unipersonales o son muy pequeñas para familias que ya han crecido. Por ejemplo, hay un arquitecto que se llama Alejandro Aravena, que tiene el estudio elemental, que considera estas posibilidades. Se dedica a diseñar y construir viviendas básicas, pero con diseño y con posibilidad de ampliación. Se conoce esto como la vivienda incremental. Ya hay proyectos de viviendas sociales que lo contemplan, es decir, hogares con espacios, calculados en sus metros cuadrados para la posibilidad de ampliación. En donde muchas familias que conviven ya en un terreno pueden presentar un proyecto para financiar una vivienda en altura, un pequeño condominio justamente, en donde todas las familias que viven originalmente hacinadas en una vivienda, hoy día tenga cada una su piso, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre cuando esto no es así y la posibilidad de optar a estos programas toma tiempo? El problema está cuando observamos que hay ampliaciones irregulares que superan límites y ponen en riesgo al entorno. Tan mal hecha, como pasó igual aquí años, que se vino abajo algo. Un amigo de nosotros que le dicen Farruco saltó y una amiga le dice no te mováis porque esto se va a caer. El 2012 una ampliación irregular se dio completamente en Puente Alto. Al interior había una treintena de personas que participaban de una fiesta. 5 de ellos resultaron heridos tras caer la edificación montada sobre una suerte de palafitos. Y así luce hoy. Esto permanece en la retina de vecinos de Bajos de Mena, pues la historia aún se repite. ¿Recuerda usted el fracaso del proyecto de las casas Copeva? Mira cómo cae el agua. Aquí lo puede comprobar. Llovidas y con grandes filtraciones aún permanecen en Bajos de Mena, algunos de estos bloques a la espera de su demolición y reubicación de quienes las siguen habitando. Incluso han realizado ampliaciones irregulares. Entonces igual la infraestructura igual no es muy buena como lo hace, la gente lo hace como el dinero que ellos tienen. Si bien han tenido la voluntad de hacerlo para satisfacer una necesidad familiar, y eso se comprende desde el punto de vista social,
no se comprende desde el punto de vista estructural. Luis Salamanca es prevencionista de riesgo y nos acompaña a analizar estas complejas estructuras en otras comunas. Las cataloga no como un riesgo, sino como un peligro, por las diferentes complejidades estructurales que no consideran necesariamente criterios de seguridad al momento de erigirse. Mira esas ampliaciones que son de material súper liviano. De hecho, esa está sobre el techo. Y tiene un segundo piso. Ahí conectaron dos bloques. Puede ser que ellos sean maestros de la construcción y sepan construir, sin lugar a dudas, pero eso no los faculta para diseñar, construir, energizar, alajar, es decir, amoblar algo que no tenemos la claridad que pueda resistir. Vías de evacuación, grifos, humedad, fallas eléctricas, mala distribución del peso, cortafuegos, entre otras variantes, son las que no siempre son consideradas para estas construcciones. Es demasiado peligroso que personas puedan habitar esto con una falsa sensación de seguridad. ¿Existe el plan de riesgo o el mapa de riesgo comunal? ¿Lo considera con sus realidades? Entonces desconocen absolutamente que se debe pedir un permiso de obra menor y que existe, por ejemplo, una normativa. Todos estos tecnicismos no necesariamente los manejamos, suenan tediosos y lo son, toman tiempo, dinero, probablemente el trabajo de más de un profesional, factores que los mismos expertos consideran dificultan regularizar estas ampliaciones. Muchas personas saben que regularizando un inmueble están sujetas, ¿no es cierto?, a que les puedan cobrar una mayor contribución. Nosotros tenemos más de 70 personas postulando a lo que es ampliación. No se ha dado en estos años ninguno. Hay dificultades propias del proceso que expertos observan como ciertos desincentivos a regularizar. También está el tema de los plazos que se toma desde el momento en que pido un documento, como por ejemplo un certificado de informes previos, que me dice qué puedo hacer en ese terreno. Y lamentablemente como tiene que pasar es que se tienen que hacer ampliaciones ilegales o irregulares, mejor dicho, que por lo general no pasan la inspección. Y eso obviamente para personas que no son técnicas también son muy difíciles de abordar si no hay una mano que los acompañe. Hay que mejorar, yo diría, en el campo de la asistencia técnica que provee el Ministerio. Esto ya se realiza con programas públicos, por ejemplo, con el Quiero mi barrio, pero no parece ser suficiente. Sigue existiendo un problema de que hay una cola importante de personas que ya está a la fila esperando sus viviendas. Entonces, no es posible hoy día atender a todo el universo de personas que está postulando una vivienda o que quisiera una vivienda nueva. Ante esa espera hay múltiples factores técnicos que, por desconocimiento, no se consideran al momento de construir, por ejemplo, una ampliación. A eso se le ha ido agregando distintas otras normas urbanísticas que hacen mucho más complejo que una familia pueda regularizar y efectivamente contratar un ingeniero, contratar un arquitecto. Porque los subsidios no se lo dan a un chiquillo soltero. Por ejemplo, mi hijo tiene 20 años, 21 años, no puede él querer postular para un subsidio, entonces no puedo yo sacarlo de acá porque es donde se va. A lo mejor, pucha hijo, arreglemos la pieza como sea y te quedas acá. Jennifer es otra vecina que amplió su hogar de manera irregular, con materiales reciclados. Le junté las dos camas de mi hija y de mi hijo, y ellos, porque son un matrimonio con una niña. Entonces acá tienen ellos sus cosas. Además recibió de allegados a unos vecinos que por temas circunstanciales debieron abandonar su hogar anterior. En total, en su ampliación facilitó 3 piezas más en la que duermen de 2 a 3 personas en cada una. Entonces tratamos de ayudarnos, porque si no nos ayudamos, ¿quién nos va a ayudar? Estas son ampliaciones hacia afuera, las finales. Sí, estas son las ampliaciones, que es irregular, pero lamentablemente es a lo que hay que recurrir. Bárbara conoce bien de la situación de sus vecinos como Carmen, Jennifer y tantos otros que han optado por ampliar sus hogares de manera irregular, enfrentando el hacinamiento y los riesgos estructurales aparejados. Cuando un vecino quiere, por ejemplo, regular su ampliación... No hay opción. No hay opción porque siempre uno está pasado de más. Si no es para atrás, si no es para adelante. Entonces la gente tiene que optar por hacerlo nomás sin permiso. Ya son muchos años, deberían cambiar la modalidad. La construcción está hecha de tal modo que sus componentes mínimos de seguridad, uso de suelo, etcétera, no están pudiendo cumplirse. Entonces no caben en este marco de la regularización.
Y tú mismo dices, los hijos y los nietos se van quedando en la misma casa. Aquí, sí, por lo general hay pueden haber hasta 2 familias, hasta 3 familias viviendo en una casa. Lo necesitamos con urgencia porque, por ejemplo, hay personas que llegan con hongo 2, 3, hasta 4 o 5 años. Ni hablar del desgaste material de estas construcciones, mientras, pese a las políticas públicas que se consideran para estas realidades, el tiempo apremia en la espera de soluciones.